Y hoy queremos adorar todos juntos al Señor donde quiera que tú estés. Levántate, alza tu voz y alza tus manos para adorar al Señor todos juntos. Amén. Y hoy declaramos, Señor, este canto sobre nuestra familia, sobre nuestra iglesia, Señor. Abre tú los cielos, las ventanas, Padre Celestial. Irrumpe en nuestras vidas, Señor, con tu presencia y con tu poder, Señor, con este clamor que estamos levantando hoy delante de ti. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Todos juntos. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos. Sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Y hoy declaramos que Él es el Rey de nuestra vida, Él es el Rey de nuestra familia, Él es el Rey de nuestra iglesia y Él es el Rey de nuestra nación. No hay poder más grande que el de nuestro Dios. Él es el más grande y el más fuerte. Tú eres todopoderoso, Señor. Y hoy te alabamos y te adoramos, te cantamos con todo el corazón, Señor. Hosana, hosana, cántalo con nosotros. Que tu alma, que tu mente y tu corazón adoren al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Dile, alma mía, bendice al Señor. Hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Muy buenos días tengan todos, hermanos de Llaves de Sión y amigos que nos acompañan este domingo 7 de marzo.
Es realmente una bendición saber que nuestro Padre nos une en su espíritu para hablarnos, para comunicarse con nosotros. Y eso es lo que va a suceder hoy también, como todos los domingos en esta iglesia, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu presencia. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti, Señor. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Te alabamos y bendecimos. Quiero dar inicio a esta reunión, como siempre, leyendo la palabra de nuestro Señor. Acompáñenme, por favor, a Salmo 36, del 5 al 10. Dice la palabra del Señor. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos tu luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Padre, nos sumergimos en tu grandeza, Señor, en tu inmensidad, en la inmensidad de tu misericordia, Padre, en la inmensidad de tu justicia, en la inmensidad de tu amor. Y aquí estamos, Señor, dispuestos a escucharte, dispuestos a que tú nos digas, Señor, ¿qué quieres de nosotros? ¿Qué esperas de nosotros? Estamos totalmente rendidos a tus pies, Padre, para hacer tu voluntad. No solo escuchar tu palabra, sino hacer tu voluntad. Pedimos al Espíritu Santo que llene nuestras copas con el vino del Espíritu Santo para esperar y estar preparados para esta tu segunda venida, Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Vamos a tener entonces ahorita compartir la palabra del Señor a través de Conchita para que tengamos esa bendición esperada y anhelada. Así es que, Padre, te damos gracias por esta palabra, por este mensaje que tú traes hoy por boca de Conchita, Señor, tu sierva. Que sea como un shofar, Padre, que anuncie tu palabra, que anuncie tu voluntad con unción, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buen día a todos. Bendigo al Señor y le doy gracias por la oportunidad que nos das de podernos reunir un domingo más para escuchar su palabra y para entender verdaderamente lo que Él tanto quiere enseñarnos en este tiempo. Y hoy quiero contarles que estuve orando mucho para preguntarle al Señor realmente cuál era el mensaje que Él quería compartir esta mañana con todos nosotros. Y Él me estuvo guiando por muchos acontecimientos que han estado sucediendo toda esta semana, no solo en Guatemala, sino en el mundo entero. Y me estuvo mostrando verdaderamente cuántas cosas están sucediendo, que están escritas en la Biblia de antemano que iban a suceder, pero que nosotros las mirábamos tan lejos y tan distantes que no pusimos atención a las cosas que estaban ocurriendo ya. Así que Él me llevó a un mensaje importante, porque Él me hablaba de la necesidad que hay de que la iglesia se vuelva a levantar, tome su lugar y verdaderamente cumpla con el propósito y la voluntad de Dios. Así que yo quisiera pedirles que ustedes me acompañen al capítulo 25 de Mateo, del versículo 1 al 13. Ustedes ya conocen este pasaje, se ha platicado mucho acerca de esto, pero fue lo que el Señor me dijo que tenía que hablar hoy. Así que en el versículo 1 comienza diciendo:
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí el esposo, salid, recibidle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Padre, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias esta mañana por tu palabra bendita. Tu palabra es luz. Tu palabra alumbra nuestro camino. Tu palabra nos da sabiduría y nos da el entendimiento para comprender, Señor, verdaderamente lo que nos quieres decir. Pongo este momento en las manos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a la verdad, porque Él es el que nos recuerda lo que tú has dicho, y porque Él conoce todo, aún lo oculto de Dios, y nos lo muestra. Necesitamos, Señor, esa unción especial. Necesitamos una unción sobrenatural que no solo me toque a mí, sino que toque a todos los que están escuchando este mensaje, porque tú nos quieres hablar. Y yo te digo: habla, Señor, que te escuchamos. Aquí estamos, Señor, confiando en ti. Nos cubrimos con tu sangre y te pedimos, Señor, que muy fuerte, como un shofar, nos hables esta mañana para gloria de tu nombre, por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Yo, para que usted pueda entender verdaderamente de qué se trata este mensaje, quisiera invitarle a que venga conmigo y hagamos un recorrido por Mateo 24, empezando al final del Mateo 23, para que nos podamos poner en el contexto de lo que verdaderamente quiere decir el Señor a través de esto. Estamos hablando de un contexto histórico de la Biblia, algo que está sucediendo y que mueve al Señor Jesucristo a tenernos que hablar de todas estas cosas. Primero vemos nosotros entonces en el capítulo 23 y en el versículo 37 al 39. ¿Qué está sucediendo aquí? El Señor Jesucristo había estado hablando a la gente del templo. Y la gente del templo, usted sabe que eran religiosos. El Señor, a través de los profetas del Antiguo Testamento, les había estado hablando que el Mesías iba a venir. Daniel le llama el Mesías príncipe, porque estaban esperando que Él viniera para redimir al pueblo de Israel en este momento de los romanos. Aunque cuando Daniel habla es en la época en que estaban por el rey Nabucodonosor en Babilonia. Así que desde ahí nosotros podemos ver cómo verdaderamente la palabra del Señor les empezó a decir que el Mesías iba a venir, que el Mesías los iba a redimir, que el Mesías venía para hacerlos libres. Pero ellos no entendieron verdaderamente qué era que el Mesías iba a venir. Ellos se hicieron su propia idea, su propia imagen. Pensaban que iba a venir un rey poderoso, que iba a venir a lo mejor con grandes ejércitos y que iba a quitarle todo derecho legal sobre la tierra de Jerusalén a los romanos y que los iba a hacer libres. Perdón, en ese tiempo no era a los romanos, que estamos hablando así de la primera venida, sí, que les iba a quitar el derecho legal a los romanos sobre la tierra de Jerusalén y que ellos iban a ser libres y que ellos iban a gobernar. Pero no entendían que para que el Señor pudiera venir
a liberarlos políticamente hablando, primero tenía que empezar por liberar su alma para redimirlos a ellos mismos y regresar sus corazones a Dios, porque estaban muy lejos, se habían apartado de la verdad, no había presencia. Desde hacía 400 años vemos nosotros a través del profeta Ezequiel que la presencia, la gloria de Dios se había ido del templo, pero vimos también cómo Lucas nos muestra cuando Jesús nació y María lo lleva al templo juntamente con José para presentarlo y para circuncidarlo. ¿Qué sucedió? Pues nosotros vemos que la gloria regresó al templo, pero no la recibieron. No recibieron a Jesús, no le creyeron a Jesús y de hecho lo crucificaron. Pero ese día Él tiene un encuentro muy fuerte y los confronta y les habla de los juicios que van a venir sobre Israel a causa de la incredulidad de ellos. Y entonces cuando Él se va, es donde dice el versículo 37 del capítulo 23, Jerusalén, Jerusalén, este es Jesús hablando, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estas palabras son muy importantes porque Él está diciendo, será desierta vuestra casa, porque ellos al templo le llamaban la casa de Dios, casa de Jehová. Y Él les está diciendo que se va a ir. Él está diciendo incluso que no lo van a ver más y que lo van a ver, Él va a venir cuando empiecen a decir, bendito el que viene en nombre del Señor. En otras palabras, el Señor Jesucristo lo que verdaderamente les está diciendo a ellos es que Él va a regresar cuando clamen de todo corazón que venga. ¿Y sabe qué es lo más importante? Que en la parábola de las vírgenes, el Señor Jesucristo termina diciendo que nadie sabe el día y la hora en que el Señor vendrá. Pero durante el capítulo 24, aunque no dice día y aunque no dice hora, da señales y da señales muy, muy claras de lo que va a pasar. Y la primera señal que vemos, lo que Él está diciendo es, yo voy a regresar el día que ustedes pidan, gimen, supliquen, porque yo regrese. Entonces fíjese que Él sale del templo, Él se va del templo. Y en el capítulo 24 dice la palabra del Señor en el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mire qué tremendo, porque el Señor aquí les está advirtiendo lo que va a pasar. Les está advirtiendo y les está diciendo, por su incredulidad, porque yo quise, como la gallina abraza sus polluelos, así yo los quise proteger, así yo los quise cuidar, pero no quisieron, porque a eso venía el Señor, a cuidarlos, a protegerlos, a pelear por ellos, a rescatarlos y volverlos a Dios para poder hacer algo por ellos, pero no quisieron. Y entonces les dice, por esa necedad, por esa dureza de corazón, ese templo que ustedes están viendo, en ese templo no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué no le importaba al Señor que se destruyera el templo? Porque ya no había presencia. Y si ya no había presencia, era una casa más, era un templo más. Podían hacer los paganos lo que quisieran con Él, porque Él ya no estaba ahí, se había ido. Y si usted se fija, en el capítulo 24, verso 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se va. Entonces usted se puede dar cuenta que aquí salió la presencia. Cuando Él salió, salió la presencia. ¿Y sabe algo? Jesús nunca más regresó al templo a partir de este momento. Todavía habló a sus discípulos, todavía predicó algunas cosas, pero ya afuera, nunca más puso un pie más en el templo.
Y entonces cuando sus discípulos escuchan eso, vienen y entonces le hacen dos preguntas. Y dice en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ya una vez nosotros habíamos tocado este tema y vimos que cuando el Señor está diciendo, le están preguntando al Señor cuáles son las señales del fin del siglo. Fíjese que no está hablando del fin del mundo. Para el fin del mundo falta mucho. Tiene que venir en su segunda venida, tiene que pasar el milenio, así que falta mucho tiempo. Pero cuando está hablando del fin del siglo, otras versiones dicen fin de la era. Lo que el Señor está hablando es el fin de Satanás, el fin del sistema babilónico, el fin del nuevo orden mundial, el fin de todo lo que se levantó en contra de lo que tiene que ver con Dios. Porque usted sabe que Adán le entregó a la serpiente, que no era nadie más que Satanás, todos los derechos que Dios le había dado sobre esta tierra, dejó juzgarla, pero se la entregó al enemigo. Y por eso vemos nosotros que el enemigo ha avanzado y ha hecho lo que quiere, porque se le dio un derecho legal que no era para él, que no le pertenecía a él, pero que por engaño le fue entregado. Entonces nosotros estamos viendo ahora a través de la palabra del Señor que le preguntan ¿cuándo va a ser el final de todo esto? Y entonces lo primero que el Señor dice, miren que nadie los engañe, porque este es tiempo de engaño. Y miren, da pena ver los periódicos, da terror oír de verdad las televisión con las noticias. Todo no lo cambian. Acaban de dar una noticia y a los 2 minutos la desmienten. Y dicen una cosa y después la cambian. Y uno ya no sabe qué es la verdad. Y antes lo más confiable definitivamente eran los celulares donde estaban mandando las noticias. Pero aún ahora esas noticias son falsas. Uno lee algo y al rato llega un letrero en rojo falso. Entonces realmente estamos viendo que hay un espíritu de engaño metido en el mundo que es tremendo. Estamos viendo cómo están agarrando a los niños y cómo les están enseñando que lo bueno es malo, que lo malo es bueno, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, ay de aquel que a lo bueno llame malo y a lo malo llame bueno, porque eso lo que va a hacer es que va a traer un juicio, porque el ay en la Biblia es juicio, y lo que va a hacer es atraer juicio a la humanidad. Entonces él empieza a dar muchas indicaciones, empieza a hablar de muchas señales, de cosas que van a pasar, para hablar de todo lo que ha de suceder. Pero también le preguntaba, ¿cuándo vas a volver? Y entonces el Señor viene y les dice, ¿verdad? Cuando está hablando de todas estas cosas, si usted mira a partir del versículo 29 de Mateo 24, hablan de la venida del Hijo del Hombre. Ese es el título que tiene al menos la Reina Valera 1960. Y entonces dice, inmediatamente después de la tribulación, porque viene una gran tribulación, habla de las 70 semanas de Daniel y usa como ejemplo precisamente las 70 semanas. Y vemos nosotros que Él viene y entonces dice, aparecerá señal en el cielo. Pero hay una señal, porque yo lo que quiero es que usted vea que las señales ya se empezaron a cumplir. Porque si usted se da cuenta, el Señor dijo que Él va a regresar cuando ellos digan, por favor, venid. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Quién es? El Mesías. Están clamando porque el Mesías venga. Y si usted se da cuenta, el 21 de febrero, domingo 21 de febrero, hubo una convocación de todos los fundamentalistas israelitas, los judíos que están vestidos de negro, que tienen caneloncitos y que están en el muro de los lamentos clamando todo el día. Y lo que ellos están clamando es pidiéndole al Mesías que venga. Esa es su oración. Las 24 horas del día se turnan porque no dejan de clamar un minuto que el Señor regrese. Pero lo importante del 21 de febrero
video de ahorita, recién pasado, hace 3 semanas, es que ellos hicieron una convocatoria a nivel mundial pidiendo a todos los judíos que todavía no han hecho aliyá, que siguen regado en todas las naciones, pero también a los cristianos, oiga esto, también a los cristianos convocaron para que se unieran a ellos y el 21 de febrero se hiciera una oración, un clamor, donde todos juntos pidiéramos al Señor que venga, que regrese. ¿Se da cuenta que eso ya se cumplió? Voy a venir cuando ustedes digan que venga, cuando ustedes tengan clamor, porque van a verme y van a creerme. Eso ya se cumplió. Cuando yo voy viendo esa invitación, esa convocatoria, dije, no puede ser que ya nos estén incluyendo a los cristianos para pedir que regrese el Mesías. Pero hay una señal poderosa, y esa señal poderosa está en el versículo 32 y dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y todos nosotros sabemos perfectamente que cuando está hablando de la higuera, está hablando de Israel nacional, de Israel como nación. Y dice cuando reverdezca, porque si usted se da cuenta, en el versículo 2 de Mateo 24, Él les dice: no va a quedar piedra sobre piedra. Ahí les está hablando a ellos de la invasión de los romanos. Tito llega como general y usted sabe que invaden Jerusalén, destruyen el templo, destruyen todo, y ellos se tienen que ir huyendo a las naciones. Entonces vemos nosotros que la invasión romana provocó que los judíos se tuvieran que regar por todo el mundo. Pero el Señor les estaba diciendo: va a pasar esto, no va a quedar piedra sobre piedra, pero cuando reverdezcan, cuando Israel regrese, realmente les está hablando del regreso de Israel. Entonces sepan que el tiempo llegó. Aquí es donde se activa el reloj de Dios. ¿Y a qué está haciendo Él cuando está diciendo que reverdezcan? Si ustedes vienen conmigo a Ezequiel 37, en Ezequiel 37 es lo que nosotros conocemos como el valle de los huesos secos. Y usted sabe que Dios envía a Ezequiel, el profeta. ¿Y a qué lo envía? Dice que él viene y tiene una visión y ve cómo la mano de Dios lo agarra y lo lleva a un valle que estaba lleno de huesos secos. Y entonces le dice: profetiza, hijo de hombre, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Y el profeta le contesta: solo tú lo sabes, Señor. Eso solo tú lo sabes. Y entonces le dice: profetiza sobre estos huesos. Profetiza al Espíritu, dile al Espíritu que sople de los 4 vientos, del norte, del sur, del este y del oeste. Y entonces el Espíritu empieza a soplar y él ve cómo cada hueso busca a su hueso y empiezan a juntarse y a formarse los esqueletos. Después viene, porque dice que aún no había vida, y le dice: profetiza otra vez, profetiza. Y dice: Espíritu Santo, sopla de los 4 vientos. Y empieza a soplar y salen tendones y sale carne y sale piel. Pero aún no había vida. Y entonces viene y le dice: profetiza, espíritu de vida, profetiza. Y entonces vemos, dice el versículo 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y los tendones, dice, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre los pies un ejército grande en extremo. Y me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel.
He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos, porque estaban regados por todas las naciones. Y entonces dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré y os traeré a la tierra de Israel. Pero dice, os haré subir de vuestras sepulturas. Las sepulturas son las naciones donde ellos están en ese momento metidos. Y dice, y os haré subir a vuestra tierra Israel, y sabráis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, fíjese que a esto se refiere el Señor. Les está diciendo que se van a ir a las naciones, pero que después de un tiempo los va a regresar. A eso se refiere cuando revertezca Israel, y estamos viendo que la profecía de de Ezequiel 37 se cumplió. Se cumplió en 1948, cuando el Señor empezó a sacar a los israelitas de todas las naciones donde estaban regados y les entregaron de nuevo la tierra, para que tuvieran donde vivir y fueran otra vez una nación, y se empezara a cumplir la palabra profética de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros teníamos que estar atentos, porque Él dijo, cuando suceda esto. Y mire, usted puede venir y usted puede ver en Apocalipsis capítulo 1, pero en Apocalipsis capítulo 1 es impresionante, porque estamos caminando nosotros a través de la profecía bíblica, porque usted tiene que saber que Dios es un Dios profeta. Él es el que habla. ¿Qué es lo que hace un profeta? Habla de parte de alguien. Dios usa la boca de los profetas para hablarnos, para advertirnos y decirnos, yo soy Dios y lo que yo he dicho se va a cumplir. Y estamos viendo el cumplimiento del Señor. Entonces vemos nosotros como en Apocalipsis, en el capítulo 1, mire, dice, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y si usted va al versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Usa dos palabras, pronto y cerca. Y usted dirá, está hablando de su segunda venida. ¿Cómo es que va a venir pronto? ¿2000 años son pronto? ¿2000 años va a suceder? Pero algo que nosotros tenemos que entender es que tristemente nuestras Biblias están escritas en español. Y para entender lo que Dios está diciendo en la Biblia, el español es un idioma muy pobre. ¿Por qué? Porque la Biblia está escrita en hebreo, en griego y algunos pasajes en arameo. Entonces es necesario entender, ir a los diccionarios bíblicos y de idiomas para poder entender lo que está diciendo. Y realmente cuando dice el tiempo está pronto, no es que iba a ser mañana. Verdaderamente lo que está diciendo es que en el momento que se empiecen a dar las primeras señales, se va a desatar una tras otra, tras otra, tras otra. Y usted no me puede negar que estamos impresionados por todo lo que está ocurriendo, todo lo que Jesús habló, todo se está cumpliendo. Cuando usted va al Apocalipsis, usted se asusta de ver que todo lo que el Señor advirtió que iba a pasar está sucediendo en este momento y aceleradamente. Entonces, si usted viene conmigo y regresamos a las vírgenes, ¿por qué le hice este recorrido? Porque yo quería mostrarle a usted que el contexto, el contexto histórico en el que el Señor habló de las vírgenes es la segunda venida del Señor. De eso está hablando. Y cuando Él viene a hablar de su segunda venida,
nosotros nos vamos a dar cuenta que Él está hablando en este momento de la condición de la iglesia. ¿Y por qué le está advirtiendo a la iglesia que tiene que tener cuidado, que tiene que estar lista? Porque la historia empieza diciendo en el verso 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Fíjese que está diciendo el reino de los cielos, no está diciendo la iglesia. No está diciendo la iglesia, está diciendo, está asemejando, está explicando algo del reino de los cielos en este momento. Y él está diciendo que el reino de los cielos se parece a una boda judía. Porque en las bodas judías, ¿qué pasaba? Llegaba el novio, se iba. Mire, algo que nosotros tenemos que ver que es muy lindo, usted lo va a encontrar en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, cuando Jesús está en la última cena con sus discípulos, cuando Él ya los está preparando porque sabe que llegó el momento de ir a la cruz y sabe que les tiene que decir lo que puede pasar, les dice que no teman, porque Él va a ir a la casa del Padre. Y dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a ir a preparar una para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Voy pues a preparar una morada, porque vendré otra vez y os llevaré conmigo. Entonces en ese momento usted está viendo que el Señor Jesucristo les está advirtiendo, voy a regresar. Y la costumbre que había en ese tiempo era que el novio llegaba a pedir la mano y a entrar en un pacto, en un compromiso con la jovencita con la que se iba a casar. Cuando ya se arreglaba todo con los papás de la novia, el novio se iba. Se regresaba a la casa de su padre, ¿a qué? A construir su casa. Y cuando él iba a regresar, él terminaba de construir la casa, regresaba a traer a la novia y se la llevaba con él. Así que él está hablando que va a regresar. ¿Y para qué está utilizando una boda de ejemplo? Porque él regresa a las bodas del Cordero. Entonces él está diciendo exactamente como está pasando en este momento con el ejemplo de la boda que les va a poner, así puede pasar cuando yo regrese. Por eso él empieza hablando el reino de los cielos, porque Jesús desde el primer día que puso un pie y empezó a predicar, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido. Él siempre está hablando de reino, por eso quiere mente de reino, entendimiento de reino, voz de reino, porque Él vino por su reino y lo que Él quiere es establecer su reino, y en su segunda venida Él viene a establecer su reino en Israel y desde ahí va a gobernar toda la tierra. Él viene a tomar la autoridad, a retomar lo que el enemigo le quitó a Adán, porque Él viene de regreso a gobernarnos como debió haber sido desde el principio. Entonces por eso Él está asemejando el reino de los cielos a lo que va a suceder. Y entonces dice, porque ya lo leímos completo, ¿qué sucedió con estas vírgenes? Pues dice que 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. ¿Por qué habla de sensatas e insensatas? Y yo quiero que usted vea algo. Esta es la condición de la iglesia de Jesús. Tenemos gente prudente, pero tenemos gente insensata. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia entre el sensato y el insensato? La palabra de Dios es muy clara. Dice el versículo 3 que las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces usted se puede dar cuenta que en la Biblia el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre las sensatas y las insensatas? Las sensatas, esas vírgenes sensatas que hablan de la iglesia sensata, la eclesía, el remanente sensato de Dios, eran personas llenas del Espíritu Santo, que se movían en la unción del Espíritu Santo,
que se dejaban mover por el Espíritu Santo. Y si usted va a Romanos 8, 1 y 2, que dice que el Espíritu de Dios me ha liberado del pecado y de la muerte. No hay muerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que el Espíritu Santo ha venido y dice, ya no hay condenación para los que andan en el Espíritu, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces realmente estamos viendo que las mujeres sensatas, las vírgenes sensatas, eran las que caminaban conforme al Espíritu Santo, caminaban en el Espíritu, no caminaban en la carne. Y dice en Romanos también, nos dice Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne. Está en Corintios. No satisfagáis los deseos de la carne, antes bien andad en el Espíritu. Entonces realmente cuando él está hablando que hay, y usted sabe que en Primera de Corintios, Pablo habla de los cristianos carnales, los que tienen que tomar lechita y vianda porque todavía no pueden comer alimento sólido. Pero está hablando aquí que las mujeres sensatas, las vírgenes sensatas, eran las que andaban en el Espíritu y no se dejaban dominar por la carne. Pero ¿qué pasó con las otras, las insensatas? Dice que no tenían aceite, solo tenían el aceite que estaba en ese momentito, pero no tenían más, no tenían extra. No tenían para que cuando se fuera apagando la lámpara la volvieran a encender. Y esas son aquellas personas que se salieron del ámbito del Espíritu. Aquellas personas que se vuelven religiosas, que van a todos los servicios y a todas las actividades de la iglesia, pero están lejos de Cristo. No están caminando como deberían de caminar con Cristo. Y mire qué tremendo, porque Él está hablando de la condición. Él está hablando de la condición. Él viene por la novia, Él viene por la iglesia. Y entonces dice la palabra del Señor que como se cansaron, se quedaron dormidas. Se quedaron dormidas. Pero bendito Dios, hubo un atalaya. Un atalaya es una persona que siempre está de pie, que siempre está alerta, que siempre está viendo en el Espíritu qué está pasando, que escucha la voz de Dios y da la alarma. Esos son profetas. Un atalaya es un profeta, es un intercesor que siempre está oyendo la voz de Dios y tiene como oficio las advertencias que habla Dios para su iglesia. Así que había unos, todas estaban dormidas, todas se durmieron, con aceite y sin aceite se durmieron. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está advirtiendo a través de esta parábola que tenemos que tener cuidado, porque no sea que nos cansemos de estar esperando a Cristo y por ver que no viene nos durmamos. Y Él quiere una iglesia despierta, Él quiere una iglesia de verdad vigilante. Porque ¿sabe qué pasó? Eso, nos dormimos. Y no por la pandemia, sino al contrario, por la pandemia fue que nos venimos a dar cuenta del estado de la iglesia. Pero vive Jehová mi Dios, que Él no está para condenarnos, está para salvarnos y darnos otra oportunidad. Y esta palabra de las vírgenes sigue vigente, no tiene tiempo, porque es una palabra profética. No tiene tiempo. Se va a cumplir hasta el día que regrese nuevamente el Cristo de la gloria, el ungido de Jehová por nosotros. Pero nos está advirtiendo, no se duerman, no se duerman. Y entonces fíjese algo importante. Dice la palabra del Señor que cuando llegó el novio, fíjese que vino el novio y dice, y a la medianoche, versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle, el atalaya. Pero yo quiero que se fije una hora en algo. ¿A qué hora vino el esposo? La Biblia dice que vino a la medianoche.
La medianoche es el momento más oscuro en un día. Usted sabe que el día tiene 24 horas, 12 días tienen luz. Por eso dijo Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda en la luz no tropieza. Pero son 12 horas de tinieblas, pero a la medianoche es el punto de mayor oscuridad. Eso quiere decir que el Señor va a regresar cuando haya caos, cuando la situación esté terriblemente, cuando de verdad todo se salió del control de la humanidad, porque la tiene el anticristo y está haciendo lo que quiere. Va a ser en el momento más difícil para el mundo. Ahí es cuando va a regresar el Señor. Y entonces continúa diciendo, entonces ahí es cuando vemos que dice que las vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos del aceite, porque a ellas se les estaban apagando las lámparas, pero ya no tenían cómo encender más. Pero las prudentes les dijeron, no les podemos dar, porque no sea que por darles a ustedes también nosotras nos quedemos sin. Pero realmente lo que el Señor nos está mostrando esto es que si el aceite es un símbolo del Espíritu Santo, yo no le puedo dar a usted al Espíritu Santo. El único que nos puede dar al Espíritu Santo es Dios. Y el mismo Señor Jesucristo dijo que si nosotros queremos al Espíritu Santo, lo pidamos, porque el Padre no lo va a dar. Pero ¿cómo nos lo da? A través de nuestra comunión y nuestra relación íntima con Dios, en sus momentos de intimidad con Él, de oración, de adoración, de clamor. Es la única manera en que usted puede tener aceite, en que usted puede ver que el Espíritu Santo se mueva, que el Espíritu Santo haga su obra en usted y la use para hacer obra en otros, pero es el Espíritu de Dios. Pero el Señor nos está mostrando claro, ellas no les daban porque se podían quedar sin nada, pero realmente lo que está expresando ahí Jesús es el aceite, la presencia del Espíritu de Dios se adquiere en la presencia del Padre. Ahí es donde usted la va a tener, nadie más se lo puede dar. Pero ¿qué les dice? Vayan con el que vende el aceite, busquen a Dios. Vayan con Dios, hablen con Dios, métanse a la palabra. Llénense de su espíritu. Pero como ya había venido el esposo, ¿qué sucedió? Se quedaron sin aceite. Y cuando regresaron, dice la palabra del Señor, que ya habían cerrado la puerta. Tenemos que tener cuidado, mis amados. No sea que por quedarnos sin aceite nos quedemos sin entrar a su presencia por toda una eternidad, porque luego dice la puerta se cerró y ya no pudieron entrar. Y aunque ellas le gritaban, Señor, Señor, oiga las palabras que usaba, Señor, Señor, creyeron que por ser religiosos podían entrar al reino de los cielos. Pero los religiosos no entran, los que tienen al Espíritu de Dios, porque tienen una relación con Dios, ellos son los que van a estar en la presencia del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor en el versículo 12, porque ellas empezaron, Señor, Señor, ábrenos. Y el versículo 12 dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis ni el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Realmente esta es una parábola que nos exhorta a no descuidarnos, que nos exhorta a estar alertas, que nos exhorta a regresar a Cristo, que nos exhorta a revisar nuestro corazón y preguntarnos, Señor, ¿será que yo ando en el Espíritu o ando en la carne? Porque dice la palabra del Señor en Mateo 24. Fíjese lo que él está diciendo en el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo?
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y mire cuánta gente dice, y usted lo puede encontrar eso en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 y versículos 3 y 4. Y mire lo que dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente. Mire lo que está diciendo el Señor. Sí, hay mucha gente que se está burlando y se burla de los cristianos porque dice: ¿dónde está? A ver, mi abuelita siempre dijo que Jesús ya venía. Hace 20 años que le enterramos y Jesús no viene. Sí, Pablo cuando escribe dice: nosotros los que estemos vivos nos iremos con el Señor. Hace 2000 años. Sí, fulano, gente burladora, aún dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque dejamos de predicar la verdad. Jesús va a regresar. Y cuando la gente tenía el mensaje del advenimiento de Cristo, la gente caminaba en el temor del Señor. Pero dejamos de predicar porque nos dormimos, y nos dormimos a través de un montón de mensajes de prosperidad y un montón de mensajes que nada que ver con la palabra de Dios. Y ahora estamos asustados porque estamos viendo lo que está sucediendo con nuestros niños. Se lo dije al principio, ya no les ponen nombre a algunos, ya no les ponen a sus hijos nombres para esperar a que crezcan y ellos decidan de qué sexo quieren ser. Pero biológicamente nacemos con un sexo, y aunque querramos no lo podemos cambiar, porque podrán operarse, pero por dentro siguen siendo hombre y sigue siendo mujer. Pero ya les están enseñando a los niños a ver bueno o lo malo. Estamos asustados porque ahora los niños ya pueden demandar a sus padres. Estamos asustados porque estamos viendo un montón de cosas que están pasando, que están escritas, pero como pensábamos que faltaba mucho tiempo. Y quiero decirle algo: hoy nuestra generación está más cerca del día de la venida del Señor que las generaciones pasadas, porque nosotros sí estamos viendo las señales. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, muchos decían: sí, ya va a ser, sí, ya viene el Señor, y no vino. ¿Por qué? Porque había una condicionante: Israel tiene que reverdecer. Pero la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, fue lo que Dios utilizó para devolverle la tierra a los israelitas. Así que verdaderamente, mis amados, el Señor nos está llamando, nos está exhortando. ¿Para qué? Para que si nos dormimos, nos despertemos pidiéndole al Señor que nos vuelva a llenar de su Espíritu Santo, que nos dé aceite, que se vuelva a encender la luz de Cristo en nuestro corazón, la luz de su palabra, que volvamos a brillar, porque decir que nosotros tenemos esas lámparas es que nosotros somos luz del mundo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros alumbremos a los demás. Así que de esto me estuvo hablando anoche el Señor, y quiero contarle algo. Fíjese que algo que nosotros tenemos que entender es que el Señor, nuestro Dios, es un Dios profético. El 27% de la Biblia tiene que ver con temas escatológicos, o sea, con profecía bíblica. El 27%. Usted puede ver Apocalipsis,
usted puede ver aquí el mensaje escatológico del Señor Jesucristo en Mateo 24 y Mateo 25. Usted puede ver, ya vimos Ezequiel 37, y usted puede ver en el Antiguo Testamento cuántas veces el Señor está dando mensajes, tanto de la primera como de la segunda venida del Señor. Pero la primera ya la tuvimos y tenemos que prepararnos para su segunda venida. Pero hay gente que se burla porque hay gente que no cree. Pero es importante que nosotros conozcamos la profecía bíblica, que nosotros sepamos en qué tiempos estamos. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, no, a los discípulos no, ellos estaban ahí, pero realmente era la gente del templo, a los religiosos del templo, hipócritas. Ustedes dicen, hoy va a haber calor porque hay arreboles en el cielo. Y les decía, ustedes dicen, hoy va a llover porque el cielo está nublado. Entiendan los tiempos de Dios, no los tiempos naturales, los tiempos de Dios, los tiempos proféticos, las señales de las que Él habló, porque se están cumpliendo. Y la iglesia es la única que le puede hacer frente y parar todas estas cosas. Usted vio cuando en Guatemala quisieron poner la ley del aborto, pero nos levantamos los de las iglesias y hicimos una caminata a favor de la vida y la familia, que fue impresionante la cantidad de gente que fue. Y cuando vieron la cantidad de gente, porque eso fue domingo y el lunes iban a firmar esas leyes, no pudieron, porque vieron que Guatemala entera se levantó y dijo no. Y fue la iglesia la que propuso hacer eso, porque solo el Espíritu Santo a través de nosotros, mis amados, puede detener lo que el diablo quiere hacer, de destruir la humanidad, de destruir a nuestros niños, de destruir a nuestros jóvenes. Y anoche, mientras yo preparaba este tema, el Señor me habló y me hizo ver muchas cosas, y yo las escribí porque yo se las quiero compartir. Así que yo veo claramente y quiero enseñarles. Lo escribí porque no quería que se me olvidara ni una. ¿Por qué hablo de este tema? Puse yo en mi hoja. Porque nos hemos dado cuenta, a la luz de la palabra de Dios, que hemos descuidado en la iglesia de Jesucristo. Hablo de la iglesia en general. Y como dije antes, Dios es un Dios que nos anuncia con tiempo las cosas que han de suceder, para que nos acerquemos más a Él y nos preparemos. Estamos viendo cumplirse delante de nuestros ojos muchas de las cosas que Jesús habló en Mateo 24. Otras que están en el libro de Apocalipsis y cosas que hablaron los profetas del Antiguo Testamento, como el pasaje de los huesos secos de Ezequiel y otros. Hemos hecho muchas alegorías de muchos pasajes de la Biblia que son válidos si no nos salimos del principio correcto. Pero lo hemos hecho para acomodar los mensajes a los que queremos oír y no a lo que Dios está diciendo. Lo más importante, hemos descuidado a los niños. En escuela dominical, a cantar y a contar historias bonitas de la Biblia, siguiendo programas buenos, hechos con amor, pero que ahora ya no cumplen con lo nuevo que está pidiendo el Señor para nosotros. El nuevo orden mundial entró y tenemos que prepararnos para esto. Dice, ahora debemos enseñarles a los niños el mensaje correcto de Jesús, darles el aceite del Espíritu Santo, activar sus dones para formar verdaderos Timoteos que continuarán la obra de Cristo en la iglesia. Tenemos que volver a levantar la iglesia por la que Cristo dio la vida. Jesús vino a morir por una iglesia triunfante, victoriosa, que odia, que se deja guiar por el Espíritu Santo y lo obedece. Así que cuando comenzó con llaves de Sión, el Señor nos dijo que seríamos una iglesia guerrera, intercesora, atalaya para la nación de Guatemala y las naciones. Y tengo que reconocer delante de Dios, no lo hemos hecho, lo pidió.
debemos al llamado. Pero para hacerlo hoy, pastores de Llaves de Sión, les pido verlo hecho y al Espíritu Santo al limitarlo, a no darle el tiempo que merece y no dejarlo fluir como Dios, congregación, y a nuestro Señor Jesucristo por decirle Señor, Señor, lo que nos decía. Hoy en el nombre de Jesús y en nombre de los delante de ustedes como testigos, reconocemos que solo hay un Dios soberano. Yod, Hei, Bab, Hei es su nombre, el Señor de los ejércitos, juez supremo de toda la tierra. Por su voluntad existimos y somos, y solo a Él serviremos por su voluntad. Le entrego a nuestro Señor Jesucristo, el Señor de Sión, rogando que su presencia siempre esté con nosotros y Él sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores de esta congregación. Entrego al Espíritu Santo el gobierno y la autoridad de cada Llaves de Sión. Le consagro a los niños y a las niñas que Él traiga para ser formados para su gloria. Pongo en sus manos a cada que se congregue para que nos convierta en verdaderas familias sacerdotales que demos testimonio de la obra de Jesucristo en nuestros hogares. Levanto ante su trono de gracia a cada jovencita para que los conviertas en Gedeones, Danieles, Esteres y Déboras que glorifiquen tu nombre y te honrarán. Pongo en tus manos divinas a cada músico, alabante y adorador, para que venga sobre ellos que hará que te adoren en espíritu y en verdad y solo quieran caminar en tu presencia. Con persona que sirve en esta iglesia, a maestros, a los que se encargan del grupo de jóvenes, de sala cuna, de las grabaciones, los servicios y del sonido, a la secretaria, a la persona que hace la limpieza y al mensajero. Y sobre todo, clamo familia para que seamos fieles todos tengamos la relación correcta contigo, con los hermanos y con quienes tengamos que tratar en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerlo públicamente porque es el tiempo donde el Señor nos está llamando a pensar. Nuevos tiempos para Dios, para la congregación, nuevos tiempos para usted en su casa, en su relación con Dios. Y le repito, Cristo ya viene. Somos una iglesia atalaya, somos una iglesia llamados para anunciar las verdades de la Biblia. Estamos aquí para pelear por Guatemala. Estamos aquí para luchar por el reino de los cielos. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y lo haremos a cumplir el propósito para el cual el Señor Llaves de Sión. Padre, te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por lo que nos enseñaste esta mañana y sobre todo por lo que tú me permitiste ver a mí mientras yo hacía este estudio, porque yo lo estoy haciendo por Llaves de Sión, pero hay muchas que están igual. Muchas congregaciones, porque iglesia es una, la tuya. Así que, Señor, yo te alabo y te bendigo. Yo te alabo y te glorifico. Yo te alabo y te exalto y te digo, aquí estamos para recomenzar. Gracias, pandemia nos hizo tenernos que encerrarnos para ver nuestro corazón y ver como iglesia que tenemos que despertarnos, que tenemos que levantarnos, que tenemos que llenarnos de la unción del Espíritu, de la palabra de Dios. Señor, te pido por cada persona que está oyendo este mensaje, que tu Espíritu Santo llegue a donde están, que la unción del Santo venga sobre ellos, que vuelvas a llenar sus corazones del aceite de Dios para que vuelvan a arder de amor por ti, de pasión por ti y tu palabra. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por ese mensaje que nos has traído esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo mantenga nuestras lámparas llenas de su aceite para que realmente sigamos siendo una eclesía dinámica, activa a tu servicio, oyendo tu voz, escuchando tu voz y sobre todo preparándonos para tu segunda venida, Señor. Gracias, Padre, alabamos y bendecimos tu nombre.
Te damos gracias como siempre por esos mensajes que tú nos envías, que profundamente llegan al corazón y transformen nuestra vida. Es tiempo importante, queridos hermanos, de alabar al Señor. Y una de las formas que tenemos para alabar al Señor es entregándole nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque es uno de los principios que nuestro Señor ha establecido para bendecirnos. Hace unos domingos hablábamos de este tema, que es la forma como el Señor nos bendice, especialmente en el área económica, y reprende al devorador por nosotros, para que no seamos zarandeados, como escuchamos hace un tiempo. Así es que quiero invitarles a que dispongan cada uno ahí donde estén, entregarle las ofrendas, los diezmos a nuestro Señor, como Él lo pide. Así es que oremos de una vez. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder sembrar, Señor, en tu reino. Te pedimos, Señor, que bendigas al sembrador alegre, que con entendimiento y obediencia a tu palabra lo hace. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos cumplido con ese principio o si hemos dado menos de lo que tenemos que dar. Tu amor cubre todo, Señor, y tú nos perdonas. Y sabemos, Padre, que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás esa bendición que dice tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Pueden ver ustedes en pantalla la forma como se puede hacer llegar esas ofrendas y esos diezmos, ya sea, como decimos, a través de un depósito directo, una transferencia, o bien a través del sistema de mensajería. Ya estamos por cumplir y concluir nuestro servicio del día de hoy. Ha sido un mensaje tan poderoso que da tristeza tenernos que despedir, pero así es. Se acaban las cosas, empiezan las cosas, se acaban las cosas. Queremos dejarles la proyección de nuestras actividades, que como decíamos desde hoy, es una iglesia dinámica. Así van a ver ustedes ahorita la forma como tenemos nuestras actividades. Así es que, por favor. Bueno, Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por el regalo que nos diste de tu palabra, de tu mensaje. Queremos despedirnos, Señor, y despedir a los amigos y a los hermanos que nos acompañan, recibiendo la bendición de ti, Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben.
Así es que el equipo pastoral bendice a todos y a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus hijos. Les enviamos toda bendición y pedimos que la paz del Señor esté todo este tiempo en sus corazones y en sus vidas. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos pronto a vernos. Gracias.